Bueno, muy bien. Vamos a compartir una reflexión hoy que tiene que ver con algo que en esta semana estuvimos eh, recordando. Todos los años siempre recordamos cuando llega la época del 31 de octubre, siempre recordamos sobre la Reforma Protestante y lo que fue su aporte. Los cristianos evangélicos nos sentimos continuadores, herederos, digamos, de esa tradición, pero justamente no por ser una tradición, sino porque entendemos que en ese movimiento, como tantos otros de la historia de la humanidad, pero en ese particularmente, hubo una serie de acontecimientos que fueron clave para nuestra fe, que tiene que ver con la restauración de principios que están en la base del cristianismo desde el primer siglo y que nosotros entendemos que la Reforma logró restaurar en un momento histórico muy complicado en el siglo XVI. Algunas ideas clave se restauraron, se actualizaron en ese tiempo, cosas que venían desde la época de la Biblia. Por ejemplo, la idea de confiar no tanto en las tradiciones o no en las tradiciones justamente, sino confiar en la autoridad de la revelación que Dios dio, ¿verdad? Y eso era lo que los reformadores llamaban la sola escritura. Bueno, me gustaría reflexionar sobre algunos aspectos que la palabra de Dios nos explica a fondo, nos profundiza y son clave para que entendamos nuestra vida cristiana hoy y que de alguna forma tenemos como legado, ¿no? Es bueno que a pesar de que ya pasaron unos días, sigamos meditando y analizando sobre estos principios, porque son clave para nuestra fe y donde a veces quedan desdibujados frente a otras cosas de la vida cotidiana, pero siempre tenemos que reconsiderar estos principios porque son la base de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? De hecho, hay cinco solas, como se le llamó a estos cinco conceptos que salieron no solo del legado de Martín Lutero, sino de los demás reformadores. No es que estamos hablando acá del legado de un hombre nada más, sino de un montón de personas que entendieron estas verdades que ya venían desde hacía muchos siglos eh, predicándose incluso por otros, pero el asunto es que no se había dado todavía la posibilidad de volver de una manera tan mayoritaria en lo que era la cultura occidental a eso que se había dejado de lado, ¿no? Y por eso el siglo XVI fue un siglo clave en este sentido y se dio la reforma. Una cosa que no había ocurrido, por ejemplo, era la posibilidad de que la gente leyera la Biblia en su propio idioma. Y justamente Lutero y muchos otros contribuyen a esta idea, ¿no? De que la gente pueda acceder a la palabra de Dios por sí misma y no necesite intermediarios. Y bueno, de alguna forma, estas cinco solas, estos cinco principios, que eran la sola escritura, como decíamos recién, que quiere decir que de alguna forma es la palabra de Dios, la verdad, y no la tradición de la iglesia, la verdad. O sea que una iglesia que en ese momento la única iglesia oficial que había era la Iglesia Católica Romana, pero el principio va más allá de esto, ¿verdad? El principio va más allá de una tradición religiosa, va más allá de una iglesia, va más allá de la idea del catolicismo romano. La idea es que la tradición siempre puede estar en contra de la palabra de Dios. Es decir, cualquier tradición que se coloque por encima de la verdad revelada por Dios debe ser quitada del centro y colocada la escritura en el centro. Eso de hecho es lo mismo que en los tiempos bíblicos pasó con el propio Señor Jesucristo cuando denunciaba de los fariseos esta misma práctica. Es decir, Jesús todo el tiempo le dice a los fariseos que ellos han puesto su tradición por encima de los mandamientos divinos. Y esto era porque los fariseos, si bien intentaban apegarse a la letra de la ley eh, de una manera muy radical, muchas veces también caían en el error, no solo de malinterpretar el espíritu que estaba detrás de esa letra que ellos tomaban tan literalmente, sino que además, no solo eso, sino que además le añadieron a la revelación dada por Dios un conjunto de tradiciones humanas que habían sido incorporadas por el judaísmo durante siglos. Eso mismo es lo que los reformadores restauran en cierta forma del siglo XVI, como una iglesia puede durante siglos ir añadiendo interpretaciones o tradiciones o mediante concilios que tienen que ir
resolviendo y tomando decisiones, se pueden cambiar cosas que la propia palabra de Dios puede plantear de otra forma, ¿no? Entonces, este es un legado que no es para la época del siglo XVI, para el Renacimiento, para lo que fue el contexto en el que vivió Lutero o los demás reformadores, o no es un legado que vino para lo que pasó con Jesús y los fariseos. Este legado es el mismo de hoy. Es la pregunta acerca de si nosotros queremos confiar en una tradición religiosa, y ahí ponemos nuestra fe, o si queremos confiar en la autoridad de la Biblia como revelación de Dios y por lo tanto como palabra de Dios. Esa es la clave, el punto central en el cual tenemos que meditar y pensar dónde está puesta nuestra fe. Está puesta en la iglesia en la que nos criamos, está puesta en las enseñanzas que recibimos, está puesta en una institución religiosa, está puesta en un conjunto de doctrinas o está puesta en la verdad revelada que genera esas doctrinas, digamos, ¿no? Entonces, cuando conocemos esto y entendemos esto y lo vivenciamos en nuestra vida cotidiana, entonces la relación que tenemos con Cristo se hace real, porque ya no es simplemente un conjunto de ideas abstractas que decimos creer y a la vez mezclada con tradiciones humanas, sino que estamos viviendo gradualmente esa vida de fe donde la palabra de Dios nos confronta diariamente. Este es el legado que tenemos que considerar. Por eso ese primer principio de la sola escritura se relaciona con los otros, que son la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria, ¿no? Es decir, la idea de que solo mediante Cristo podemos llegar a Dios el Padre, ¿verdad? Y esto se produce por la gracia de Dios que se ofrece gratuitamente al ser humano y el ser humano accede a ella mediante su fe y por lo tanto su confianza en esa gracia, ¿no? Manifestada en la cruz, que tiene que ver con esa obra que Cristo hizo, ¿no? Y esto nos lleva a entender que todo es por Dios y para Dios, que no hay otra idea. Bueno, este es un resumen básicamente del legado principal que tuvo la Reforma, ¿no? Pero yo quería hoy meditar en algunos pasajes bíblicos que nos reafirman estas ideas y nos motivan a entender cosas que deberíamos quizás también corregir en nuestra propia vida o entender cómo vivenciarla, que tiene que ver con un tema, y por eso decidí titular el mensaje de hoy de esta forma. El título de hoy es La reforma y el desempoderamiento del hombre. Y es un título que puede sonar un poco rimbombante, pero ¿a qué alude? Repito, dice La reforma y el desempoderamiento del hombre. O el hombre con mayúscula, ¿no? Estoy hablando del ser humano, me refiero. ¿Por qué esto del desempoderamiento? Porque justamente meditaba ayer sobre una palabra, un concepto que está bastante de moda hoy en día, que es el del empoderamiento, ¿no? Se habla mucho del empoderamiento eh, por diferentes ideologías que han influido sobre este concepto. ¿Y qué quiere decir empoderamiento? Bueno, es un concepto que alude al hecho de que la gente debe empoderarse, o sea, las personas, distintos grupos de personas, distintos individuos, deberían asumir cierto poder en ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, empoderarse en el sentido de asumir un cierto poder para conducir su vida desde ese lugar, con su autonomía, con su liderazgo de sí mismos, etcétera, ¿no? Es decir, asumir un poder en un momento en el cual uno no goza de ese poder y más bien el poder lo tienen otros. Bueno, empoderarse sería tomar eso que otros tienen como poder en un momento y trasladarlo a uno mismo, ¿no? Bueno, ese es un concepto que hoy en día se utiliza mucho, que viene, como digo, de diferentes ideologías y a veces, incluso en el ámbito de la iglesia, hasta se usa o se puede usar. Y yo no digo que esté mal en el sentido de que en ciertos contextos puede ser utilizado y puede aplicarse a ciertas cosas de la fe cristiana, no digo que no. De hecho, pienso que sí, que en ocasiones se puede utilizar este concepto para ciertas cuestiones. Pero en algunas otras cuestiones, cuando se lo asume como un concepto total para la vida humana, creo que hay un problema con esta noción y que justamente es la contraria a la que los reformadores, eh, digamos, enfrentaron, que fue el hecho de que en realidad la revelación bíblica no nos dice que tenemos que asumir el poder nosotros, sino que más bien nosotros deberíamos entregar todo nuestro poder, que cuando digo nuestro poder me refiero a cualquier situación en la vida en la cual tengamos un lugar de prestigio, autoridad, liderazgo, estemos como por encima de otros y en cierta forma tengamos cierto poder por algo, ya sea poder político, poder espiritual, poder
en un área social, poder en la profesión, poder en, qué sé yo, en los vínculos humanos, en las amistades, en las familias, donde sea. De alguna forma, Dios nos llama más bien a renunciar a ese poder y darle el poder a Él, ¿no? Y no al revés, no la idea de nosotros colocarnos en ese poder, sino más bien entregar ese poder a Dios para que sea Él el que dirija nuestra vida y nosotros depender de Él mediante la obediencia. Entonces, si nosotros nos empoderamos en todas las áreas de la vida, lo que estamos haciendo es creer que somos como dioses que pueden dirigir sus destinos, ¿no? Entonces, repito, no quiere decir por ello que no podamos empoderarnos, es cierto, en ciertas ocasiones. A veces Dios nos llama así a tomar decisiones donde tenemos que ejercer autoridad, tenemos que ejercer cierto liderazgo, tenemos que ejercer cierta forma de poder puntual en un momento concreto. Eso no está mal en sí mismo. Pero el problema es cuando ese empoderamiento se vuelve una especie de filosofía de vida, ¿no? Y de alguna forma es lo que pasaba en la época de la Reforma, porque de alguna manera lo que pasaba, y esto es algo que a veces se pasa por alto, pero a mí me gustaría centrarme en este abordaje, muchas veces uno no se da cuenta que la reacción tanto de Lutero como de los reformadores no fue tanto contra la Iglesia Católica como una institución que había que combatir porque estaban enseñando cosas que ellos entendían como contrarias o ellos entendían que el poder estaba ahí, entonces quisieron trasladar el poder a sí mismos. Muchas veces, muchos historiadores a veces lo ven desde esa perspectiva, ¿no? Muchos historiadores no creyentes a veces enfatizan esto, como que la reforma lo que hizo fue sacarle el poder a la Iglesia Católica para trasladárselo a los protestantes y luego ejercer ese poder de otra manera. Esa es una visión obviamente muy reduccionista de lo que realmente pasó, porque nosotros sabemos que las verdaderas motivaciones detrás de todo esto, en el fondo, tenían que ver con lo espiritual, ¿no? Porque eso se ve muy claramente en las preocupaciones que los reformadores realmente tuvieron. Pero entonces, si la cuestión no es simplemente una reacción contra una institución religiosa, como vemos muy claramente en el caso de Lutero, donde él ni siquiera tenía intenciones de irse de la iglesia. Él era un monje, un sacerdote que tenía una vocación ministerial ligada al sacerdocio, que era lo que es la forma en la que se podía servir a Dios de una manera profunda en ese momento, y él justamente entiende que se puede servir a Dios de muchas formas y no necesariamente siendo un sacerdote. De hecho, renuncia a su condición de sacerdote y termina casándose con una ex monja que es Catalina Bombora, y ambos inauguran una idea nueva de cómo dirigir ese liderazgo espiritual como matrimonio, ¿no? Em, pero cuando entendemos que Lutero no tenía una intención, digamos, de revolucionar la iglesia en el sentido de romper ciertas estructuras y empezar nuevas, él lo que quería era corregir lo que estaba mal. Él quería corregir lo que entendía que la iglesia había hecho equivocadamente por un tiempo. Entonces, su reacción fue para tratar de cambiar las cosas desde adentro, ¿no? Que es muy distinto a tratar de romper todo y empezar algo nuevo. Sin embargo, dado que esto no se pudo hacer, no tuvo más opción que poner en juego a quién servía finalmente, si a las autoridades eclesiásticas o a la autoridad de la escritura y a la revelación que Dios le había dado. Entonces, entendiendo esto, de alguna forma Lutero se la juega en este sentido y eso es lo que lo lleva a la excomunión, a la persecución y al hecho de tener que irse de la iglesia y empezar una nueva forma de entender lo que era la iglesia, como él entendía que era el cristianismo primitivo, que es lo que nosotros hoy también predicamos. Entonces, de alguna forma, esto nos lleva a una conclusión. En realidad, Lutero y los reformadores no reaccionaron simplemente contra una iglesia. Contra lo que reaccionaron más bien fue contra ese humanismo que estaba presente en la iglesia desde hacía siglos. Y cuando hablamos de humanismo, ¿a qué nos referimos? A la idea del ser humano como centro, a la idea de que el ser humano puede tener todas las respuestas y explicar todas las cosas por sí mismo. Porque cuando la iglesia sostenía que la iglesia y la tradición eran la verdad, entonces lo que estaba diciendo es las tradiciones humanas se pueden colocar al mismo nivel que la escritura. Y eso en el fondo es una forma de humanismo, ¿no? Es una forma de antropocentrismo, como se le llama, que es lo mismo, esta idea del ser humano como centro. Entonces, si esto es lo que pasaba, de alguna forma mostraba que cuando el ser humano se empoderaba demasiado, lo que terminaba pasando es que abandonaba la verdad de Dios para poner en su lugar su propia verdad. ¿Qué es lo que había pasado con los fariseos, repito, y con tantos otros que en la Biblia encontramos que ponen el acento en lo que el ser humano puede hacer y no en lo que Dios pide que hagamos, ¿no?
Entonces, el centro deja de ser Él y nuestra adoración deja de ser para Él y termina siendo hacia nosotros mismos, ¿no? Si yo celebro la cena del Señor y rindo un culto a Dios y el centro soy yo y no Cristo, entonces estoy quitando el centro y estoy poniendo enseñanzas humanas, tradiciones humanas. Por eso como iglesia debemos orar y buscar qué Dios quiere de nosotros, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros en este mundo, en el tiempo que nos toca vivir, en las cosas que nos pone delante para hacer, para entender cuál es la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Este es un desafío diario, porque tenemos que considerar estas cosas. Y seguramente en la vida de Lutero, y esto se ve bastante en sus textos y en sus escritos, él estaba muy acongojado por todo lo que pasaba, pero se la jugó por buscar lo que era la voluntad de Dios. Entonces, yo quisiera, pensando en este concepto, ver un pequeño fragmento de una serie documental que hemos visto en muchas ocasiones, de este pensador cristiano que además fue pastor, Francis Schaeffer, que él habla un poco de esto y lo profundiza y me gustaría ver unos pocos minutos sobre su aporte para que entendamos más visualmente esto de lo que estamos hablando. Voy a compartir con ustedes entonces. Título cuarto. La Reforma. La reforma, claro está, es un término técnico que significa la separación de los reformadores de la iglesia como se había desarrollado en la Edad Media y que se conoce como Iglesia Católica Romana. Pero en realidad lo que la reforma tenía que entender era el alejamiento de los elementos humanistas que intervenían en la iglesia durante la época medieval. Esta no es ninguna indulgencia ordinaria. Por ella se erigirá la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes se unirán en cada misa que se ofrezca desde hoy hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de venir al mundo, sufrir y morir, ha pagado ya por nuestra salvación para siempre. ¿Cómo puede entonces un simple ser humano, monje, príncipe o papa, pretender un pago mayor? En materia de fe, no creo que ni el concilio, ni el papa, ni ningún hombre tenga poder sobre mi conciencia. Y cuando difieran de las escrituras, reniego del papa, del concilio y de todo. Un simple laico armado con las escrituras es más grande que el más poderoso papa sin ellas. Cuando el Alto Renacimiento se acercaba a su fin, en el sur de Europa, la Reforma vino a explotar en el norte de Europa. Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Zwingli hizo que Zürich rompiera con la iglesia de Roma. Más tarde, Inglaterra rompió con ella también. Juan Calvino, el reformador ginebrino, escribió su Instituta. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que propició que se tradujera a otras lenguas y que así las personas leyeran la Biblia por ellos mismos por primera vez. La Biblia les demostró que las personas individuales podían llegar a Dios por la fe sobre la base de la obra concluida de Cristo. Todo era solo por gracia de Dios. Previamente, la persona que entraba a alguna de estas iglesias la apartaban de lo que era el centro de su adoración, el altar que estaba en el frente localizado en el presbiterio separado por un cancel de madera o de fierro.
Durante la Reforma lo quitaban a menudo. Este llegaba hasta arriba. Bien, esto es lo que quería compartir sobre este fragmento por un tema de tiempo, pero quería, después ustedes pueden verlo completo si quieren, compartimos el link posteriormente, pero solamente este pequeño fragmento para mostrar cómo de alguna forma se veía en esa práctica que la iglesia estaba teniendo, por ejemplo, respecto a las indulgencias, donde la gente ponía dinero para pagar por su salvación, por el perdón de pecados, por el perdón de pecados de familiares muertos, para una finalidad que tenía que ver, por ejemplo, con construir una catedral, ¿no? Es decir, se convocaba a la gente a poner dinero para hacer una gran catedral y a la vez se les decía que si hacían eso, su vida espiritual iba a estar mejor. Bueno, un montón de cosas que no son nada fuera de lo común hoy en día, ¿no? Donde seguimos viendo este tipo de cosas de muchas formas. Bueno, de alguna manera eso en el fondo lo que termina mostrando es esto que decía Schaffer, ¿no? Es decir, cómo el humanismo había penetrado en la iglesia, en el sentido de que si bien había humanistas renacentistas que eran más laicos, en el sentido de que querían que el ser humano fuera totalmente autónomo por fuera de todo poder religioso, también había desde la Edad Media un humanismo en la iglesia que había surgido en el siglo XIV, el humanismo, y había afectado, y venía desde antes incluso, todo lo que era la teología, la forma de leer la Biblia, muy influida por el paganismo antiguo, muy influida por ideas que venían de los griegos, de los romanos. Los teólogos medievales muchas veces, a veces terminaban llegando a conclusiones al leer la Biblia que las mezclaban, digamos, con cosas que venían de otros filósofos que venían de otras tradiciones y que no tenían que ver directamente con lo que la escritura revelaba. Entonces, finalmente cuando los reformadores ven esto, y ahí se veía un poco la imagen en esa película, ¿no? Donde Lutero clava sus 95 tesis, y donde restaura esta idea de que Cristo ya pagó por todo y no hay que pagar nada más para obtener la salvación, sino que luego queda mi obediencia finalmente, ¿no? Y todas las obras que Dios preparó de antemano para mí vienen como una forma de que yo cumpla una misión en el mundo, pero no para que eso me lleve a lo que Dios ya ha hecho por mí, ¿no? Y acá hay una gran diferencia. Entonces, me gustaría leer algunos pasajes que están en la palabra de Dios claramente y que Lutero exploró y analizó mucho y que hoy nosotros podemos ser como nuevos Luteros donde simplemente tenemos la misma misión, que es, si queremos restaurar la escritura, predicar la escritura, enseñársela a todas las personas que nos rodean, adultos, jóvenes, niños, quien sea, que necesite escuchar esta palabra y que nosotros se la expliquemos en palabras que ellos realmente puedan entender, como Dios lo hizo con nosotros a través de su revelación. Y justamente tenemos que encontramos ahí en Romanos, por ejemplo, un pasaje que está en Romanos 3, versículo 9. Vamos a leer desde ahí, Romanos capítulo 3, desde el versículo 9, y vamos a meditar en algunas de estas verdades y con esto vamos a concluir porque es el desafío para cada uno de nosotros hoy. Romanos 3, desde el versículo 9. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, está hablando Pablo, ¿verdad? Luego de su conversión, luego de haber entendido todas estas cosas, y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Viene Pablo hablando de la ley de Moisés, de la tradición judía, de la ley, y explica esto, ¿no? Un poco hablábamos hace unos domingos sobre este tema también. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no lo son están bajo el poder del pecado, pues las escrituras dicen, y acá fíjense cómo Pablo reafirmaba la autoridad de la escritura, es decir, Pablo estaba reafirmando escrituras anteriores a estas que él mismo está escribiendo por revelación de Dios y que luego van a ser parte de la escritura total para nosotros. Pero hasta ese momento la escritura que había, hasta que Pablo escribe esto,
eran las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente, ¿no? Y por eso él cita esto y lo comenta, ¿no? Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos son, por ejemplo, diferentes citas de pasajes del Antiguo Testamento, muchas vienen de los Salmos y de otros pasajes, ¿no? Su garganta es un sepulcro abierto, versículo 13, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque Dios no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Y esto es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma está mostrando que la ley lo que nos mostraba es que su ideal es tan grande y tan enorme que nadie la ha podido cumplir, ¿no? Salvo Cristo al morir como pago, como mandaba la ley. Es decir, solamente cuando el Hijo de Dios muere, cumple la ley, ¿no? Es decir, porque está pagando el pecado, está pagando el precio por el pecado que nos condena a nosotros y que nadie de nosotros podría pagar por sí mismo y quedaría solamente la consecuencia de morir debido a eso. Pero dado que Él muere, en sustitución y es el único perfecto que puede morir por los imperfectos, entonces, en cierta forma, lo que ocurre acá es que nosotros tenemos un libre acceso mediante ese pago a la salvación divina que se produce por la gracia divina, es decir, por esa oferta de darnos la salvación de manera no merecida. O sea, se nos ofrece gratuitamente lo que nosotros deberíamos pagar, pero no podemos pagar. Entonces, por amor, por bondad divina, por la bondad de Dios, Él nos ofrece el acceso libre mediante la fe en esa gracia, en el sacrificio de Cristo, en su muerte y resurrección, se nos ofrece este acceso. Entonces, la ley nos muestra que somos pecadores, la ley nos muestra que sus mandamientos son tan profundos que no los podemos cumplir, la ley nos muestra que nadie se salvó nunca por tratar de cumplir la ley, ni siquiera en el antiguo pacto, esto es claro y clave, ¿no? Es decir, hay gente que a veces tiene la idea como de que en la época de la ley la gente se salvaba por cumplir la ley. Esto no era posible. O sea, lo que vemos desde el Nuevo Testamento es que justamente aquellos que fueron salvos en el antiguo pacto, en realidad fueron salvos porque aceptaron por fe la misma gracia de Dios. La ley era lo que les mostraba que eran pecadores. La ley es lo que les mostraba que tenían que corregir el pecado, reparar la falta de alguna manera, y para eso los sacrificios y demás. Pero sin el sacrificio de Cristo nadie hubiese sido salvo nunca. Y por eso el sacrificio de Cristo vale para el pasado, para el presente y para el futuro. Y es el acontecimiento más importante de la historia humana. Entonces nosotros, al confiar en ese sacrificio que ocurrió hace 2000 años, somos iguales que los que vivieron incluso antes de Cristo, pero que por ese mismo sacrificio también recibieron esa justificación por la fe de la cual nos hablaba bastante Lutero, ¿no? Que tiene que ver con esta idea que Pablo desarrolla acá. Versículo 21 dice, pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa. Y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Ustedes recuerdan que el canon del Antiguo Testamento se dividía en la ley, los profetas y los escritos. La ley y los profetas eran el punto principal para muchas de estas eh, tradiciones judías, digamos. Y entonces Pablo, citando esto, dice, de alguna manera, acá ya se nos daba a entender todo esto. Y dice, Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo, y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Este versículo que lo enseñábamos desde los niños más pequeños, ¿verdad? Hasta los adultos, esta idea de que todos han pecado y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, y acá en esta versión Dios habla hoy dice, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios, ¿no? Y versículo 24, pero Dios en su bondad y gratuitamente, lo que decíamos hace unos minutos,
los ha librado de culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. O sea, de forma gratuita somos liberados de culpa, pero solo mediante Cristo. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo a causa de su paciencia. Y esto es muy claro, ¿no? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que Dios toleró un montón de cosas que pasó por alto a pesar de que él sabía que no eran lo que él había ideado como plan para el ser humano. Sin embargo, tuvo paciencia, pasó por alto muchas cosas, pero llegó un momento en el que había que cumplir justicia por todo esto, y por eso Cristo la paga por cada uno de nosotros, ¿no? La consecuencia al final es aceptar ese sacrificio o rechazarlo, pero si lo aceptamos y lo rechazamos, nuestro destino es eternamente diferente, porque si rechazamos ese sacrificio de Cristo, estamos asumiendo que podemos construir nuestro propio destino empoderándonos, digamos, como decíamos hace un rato, desde nuestra propia perspectiva. Y por lo tanto, creemos que podemos construir nuestro destino y nuestra eternidad a nuestra manera y a nuestra medida. Y esto no es posible porque Dios no ha ideado el mundo de esa forma. Entonces, quedan dos caminos. O rechazamos el sacrificio de Cristo y tenemos un destino eterno lejos de Dios por siempre, o aceptamos el sacrificio de Cristo y por lo tanto pasamos a estar bajo la órbita de su cobertura, de su gracia, de su perdón, de su amor, y eso es lo que nos da libertad. Y voy terminando con esta última parte de la que nos habla Pablo y dice, versículo 26, fue solo a causa de su paciencia. Igualmente demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Y esto es muy importante porque tiene que ver con esto que hablábamos del empoderamiento del ser humano, ¿no? ¿Dónde queda el orgullo del hombre ante Dios? ¿Dónde uno puede enorgullecerse de decir, ahora tengo poder, ahora estoy en un lugar de primera instancia, ¿no? Dice Pablo, queda eliminado. El orgullo humano queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, porque si cumpliéramos la ley sí podríamos asumir un cierto orgullo, pero en realidad nadie la puede cumplir, por lo tanto nadie puede enorgullecerse y por lo tanto nadie puede sentir que ha ganado nada. Dice, no por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios declara libre de culpa al hombre por la fe, sin exigirle cumplir con la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que libra de culpa a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Entonces, esto es muy importante porque concluye acá esta parte Pablo explicando que cuando somos justificados gratuitamente por la gracia divina, la ley de Dios, que se resume hoy en los principios que no tenemos que transgredir, los principios que claramente se nos explica en la palabra de Dios, que son la voluntad de Dios, obedecer los principios de Dios. Eso, que podría ser un resumen y un símbolo de la ley de Dios, es lo que debemos cumplir, pero no por pensar que si cumplimos eso vamos a ganar un favor divino, vamos a poder enorgullecernos de que hacemos el bien, sino que en realidad simplemente es obedecer los principios que Dios ha ideado desde el principio del mundo para que nosotros, creados a su imagen, aceptados y adoptados como hijos de Dios cuando creemos en Él, podamos cumplir nuestra misión en el mundo, podamos obedecer lo que Dios quiere, podamos ir en principio de lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es muy importante porque esto es lo contrario a pensar que el pecado es una cosa superflua. O sea, cuando uno entiende esto, se da cuenta de la gravedad del pecado, se da cuenta de la gravedad de estar bajo la maldición del pecado y se da cuenta de la necesidad de arrepentirse de las diferentes manifestaciones del pecado que podemos tener en la vida diaria. O sea, nos lleva a dolernos por el pecado, nos lleva a arrepentirnos cuando nos damos cuenta de que hemos fracasado, que hemos caído, pero nos hace prevenir a la vez y decir, yo no puedo pecar, no puedo caer en esto, no puedo caer en lo otro,
como si no importara, como si mis pensamientos, mi conducta o mis acciones fueran algo que da lo mismo, ¿no? Es justamente lo contrario. Cuando entendemos que la gracia de Dios es tan potente y nos, por amor, ha pagado tanta culpa nuestra, no podemos devolverle con una gracia barata nuestra sujeción a Él. Nuestra sujeción a Él tiene que ser desde un proceso de santificación, donde digamos, tengo que vivir esa santidad de la cual Dios nos habla también en la palabra y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Si no me aparto del pecado, si no me coloco bajo la cobertura de Cristo, si no acepto su sangre preciosa que me ha cubierto para perdonarme y salvarme, si no estoy bajo esa órbita, estoy bajo la órbita del pecado. Eso no quiere decir que entonces el viejo Adán que está en mí no siga tratando de hacerme pecar. Está ahí y es una lucha de dos naturalezas que están en permanente conflicto y que no se resolverá totalmente hasta que Cristo vuelva. Pero cuando nacemos de nuevo, empezamos a ejercer ese control y ahí sí hay un empoderamiento y ahí sí es la parte positiva de esto. Ahí sí es cuando el ser humano dice, ¿qué voy a obedecer? ¿Al Espíritu de Dios o a mi propio espíritu humano que me dice, pecá, 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 que está todo bien? ¿No? Y ahí es donde yo tengo que tomar una decisión profunda, una decisión diaria, donde yo tengo que decir a mi viejo Adán, no voy a hacerte caso, voy a matar la carne, voy a matar esa vieja naturaleza, voy a crucificarla porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Entonces tenemos que dejar que Cristo actúe en nosotros y no que seamos nosotros los, eh, los que manejan los hilos de nuestra propia vida, sino que tiene que ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que puede dirigir nuestros pasos con total santidad. Así que el desafío para nosotros hoy es que entendamos que el empoderamiento verdadero que Dios quiere de nosotros no es que seamos los dueños de nuestra vida, sino que Él sea el dueño de nuestra vida. Y ahí es donde le entregamos nuestra, nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras ideas acerca de las cosas, se las entregamos a Él. Y cuando se las entregamos a Él, Él empieza a trabajar en nosotros y a usarnos, mostrándonos que eso que algún día puso en nuestro corazón por algo, tiene una finalidad, pero es una finalidad que Él tiene que dirigir. Si yo la dirijo, voy a fracasar. Si Él la dirige, me va a ir como Él quiere que me vaya. Y esto es muy importante porque a veces creemos que Dios va contra nuestros sueños o que Dios no va a cumplir lo que nosotros esperamos. Eso es producto de nuestra mente pecaminosa, pensar así, ¿no? O sea, en realidad Dios cuando pone en nosotros un deseo muy fuerte en nuestro corazón, es porque Él lo pone. Si es acorde a su voluntad, Él lo pone. El problema es cuando no es acorde a su voluntad. Pero si está dentro de las órbitas de lo que Dios bendice y claramente avala en su palabra, quiere decir que si lo puso en nosotros es por algo. Y ahí es donde tenemos que descubrir para qué Dios pone ese deseo en nosotros. ¿Por qué nos vuelve una y otra vez ese sueño, ese propósito, ese proyecto? ¿Por qué está en nosotros eso? ¿Qué quiere hacer Dios con eso? Bueno, Dios quiere hacer algo. La cuestión es identificarlo y ponerlo en práctica. Cuando hagamos eso, todo aquello que antes podía ser parte de nuestros sueños y deseos equivocados se va a ir apartando y nuestros sueños y proyectos nuevos van a estar alineados con la voluntad de Dios. Esto es muy importante considerarlo y este es el desafío. Pensémoslo, analicémoslo, entendamos que este legado de los reformadores es el mismo que nosotros tenemos que seguir restaurando y rescatando hoy y predicándolo a otros. No para predicar la fe evangélica, no para predicar una iglesia, no para predicar una institucionalidad o una religiosidad. Es para predicar a Cristo y su bondad, a Cristo y su gracia, a Cristo y todo lo que Él quiere hacer en la vida de las personas hasta que Él vuelva. Así que hagamos esto, que el Señor nos bendiga y podamos aplicar todas estas verdades en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad, porque el poder es tuyo, Señor, y porque el verdadero empoderamiento del ser humano se da cuando renunciamos a nuestro poder
y renunciamos a nuestras propias ideas y renunciamos a nuestros propios preconceptos y te los entregamos a vos. Por favor, dirigí nuestros pasos, guía nuestra vida, corregí en nosotros toda conducta equivocada, todo pensamiento equivocado, toda palabra equivocada, que podamos sujetar toda nuestra vieja naturaleza a la tuya, a la del Espíritu Santo, para que podamos conducirnos dentro de tus caminos, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda de nuestro camino, guiados por ti, para que cuando tú vuelvas podamos recibir esa palabra de que hemos sido buenos, fieles siervos, que hemos obedecido, aunque sea en lo poco, pero que hemos obedecido hasta el final. Guíanos en esto. Si hay algo que debemos corregir en nuestra vida, que podamos renunciar a eso, pedirte perdón y cambiar. Prevenir en nuestras vidas, poner en nuestras vidas una cobertura espiritual para no caer, pero que nosotros tomemos las decisiones correctas, porque ahí la pelota está en nuestra cancha y debemos poner de nuestra parte para que ese plan divino se cumpla en nosotros. Gracias por tu gracia y por tu amor. Gracias porque si te entregamos nuestra vida dependemos de vos y no de nosotros. Dejamos en tus manos todas las cosas y te adoramos, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, amén.